Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Espero que bien. 20:01, arranca La Máquina de Pensar con una puntualidad casi inglesa. Arrancamos con Jorge Pozzi en control de emisiones, con el flaco Germán en la puesta a punto. Por suerte la Ciudad Vieja hace un calorcito bastante agradable y nada, para hacer el último día, hoy no es el último día, estoy mal. Hoy es el último día de La Máquina de Pensar. Estamos con Domingo Ferreira. ¿Cómo le va, Domingo Ferreira? Muy bien, estoy acá. Estoy levemente desubicado con respecto al tiempo. Hoy es el último día de La Máquina de Pensar, hoy jueves. Saben que dedicamos la semana a La Máquina Felisberto, esta exposición que está transcurriendo en el Museo Nacional de Artes Visuales. Lo reitero una y otra vez, va de martes a domingo, la pueden ver desde las 14 a las 18:45, 18 horas. En fin, y son 22 artistas en una exposición que tiene la curaduría de Soledad Hernández, Roberto Chavarren y Rosina Piñero. No podemos invitar a todos, obviamente, y por eso le vamos a dar la bienvenida, que ya está aquí, a Domingo Torres. Mingo era tu... Domingo Ferreira. No, Domingo Ferreira. Torres viene después. Torres viene después, impresionante. Domingo Torres, la casa es una calle que está cerca de mi casa. Bueno, estamos bien, bien. Hagamos que no dije, como que no dije nada. Mingo Ferreira. Mingo es nacido en Tacuarembó, alguien formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, con maestros como Kamnitzer, que ha estado por aquí, pareja, con Carlos Fossati, Leonilda González, alguien que pertenece a la generación del dibujazo, ¿no? Aquello que pasó en los 60. Exacto. Tu primera exposición individual fue en el año 70, ganaste un primer premio en el año 69, obviamente estuviste en numerosas exposiciones colectivas en Montevideo, Buenos Aires. Afuera en el pasillo hablábamos con Mingo Ferreira de las tapas, en un momento estuviste muy dedicado también al tema editorial, y yo te decía de una tapa que a mí me ha gustado mucho, me había llamado mucho la atención, de un libro de Mario Lebrero llamado Nick Carter. Uno era Nick Carter y el otro era El portero del otro, que fueron publicados en el año 92, creo, o en el 90, 91. En Arca. Y ahí hiciste vos la tapa, las dos tienen la misma tapa, donde le partís la cara a Lebrero, digamos, claro. y aparece en la tapa la mitad de la cara y en la contratapa la otra mitad. La otra mitad, claro. Y además es la fotografía de la cédula de identidad. Mira. Claro. Es decir, pero distorsionada con una serie de colores y de planos, ¿no? Sí, claro, porque es un, digamos, un trabajo hecho a partir de fotocopias, porque me acercaron una fotocopia digamos, pedí una fotografía, fotos, imágenes de la cara del Lebrero, y la que me gustó más fue una que reproducía la cédula de identidad que le había mandado él para algún trabajo también, no sé. Ajá. Y lo gracioso, Mingo, es que me contaste, obviamente has hecho muchas tapas. Un día hablando con Maca, un gran diseñador gráfico también, y me dijo que pero Mingo es un maestro. Maca tiene su cátedra de diseño gráfico en la ORT, y me dijiste ahora que casi que tu primer libro también estuvo vinculado con Lebrero. Yo te decía como que tiene carreras paralelas, si se quiere. Vos en artes visuales, ¿no? Tu primera exposición en el año 70, él su primer libro, La ciudad y La máquina de pensar en Gladys en el 70, y vos le tuviste que hacer la tapa a la ciudad. Sí, claro. El tema del primero es que el primer libro de Lebrero, justamente, que lo editó una editorial que no me acuerdo el nombre ahora, y que el gestor de la editorial era Marcial Souto. Yo lo conocía a Marcial, éramos amigos, y un día se acerca y me pide la tapa para un libro, y era de Lebrero, que no lo conocía yo. Yo en general, ahí ya estaba trabajando en prensa como ilustrador. La tarea del ilustrador es de alguna manera traducir en imágenes textos. Cuando recibo un libro, para hacer la tapa de un libro, en general no leo todo el libro. Es decir,
leo páginas salteadas y de alguna manera voy tratando de tener, ahí está. Ahí estoy viendo la primera etapa digamos, de la primera edición de Mario Lebrero. Qué casualidad, porque vos hiciste otra etapa y Marcial Soto te dijo que no, que quería la cara del autor o algo así. No, el editor, no Marcial, sino el dueño de la editorial, claro, dijo que no quería una etapa que, digamos, lo que quería es que en la etapa apareciera el autor. Entonces, ahí hice un dibujo donde de alguna manera era una ilustración y el autor aparece como de alguna manera, es decir, no un retrato, sino una especie como de pequeña alusión a un personaje en trance de estar atormentado. Sí, sí, dibujaste al Lebrero, claro, pero pensando, atormentado, bueno, y tapándose un poco la cara con el puño ahí, entonces es un Lebrero muy flaco. Estoy viendo una primera edición que se vende en Argentina como 1.500 pesos argentinos, que no sé cuánta plata serán, pero bueno, aparentemente, no, pero es plata porque digo, lo dan en 12 cuotas. La primera edición se está vendiendo ahí. Es... de alguna forma, ¿ese fue tu primer libro también? No, había hecho. ¿Habías hecho? No, yo mis primeros libros los hice para la Fundación de Cultura Universitaria. Es decir, que todavía andan por ahí, es decir, digamos, andan por ahí en Tristán Larrajo, por ejemplo, de pronto me encuentro con un ejemplar que ha seguido navegando los distintos espacios donde ha estado y ha llegado y llega hasta ahí. Claro, porque yo empiezo a diseñar tapas de libros un poco llevado por la situación de estar trabajando en un medio como Marcha, por ejemplo. Entonces ahí mis dibujos empezaron a ser conocidos. Y en determinado momento me llama, creo que era la Asociación de Estudiantes de Derecho. Ajá, sí, que está en la Facultad de Derecho, sí, el CEDE, el Centro de Estudiantes de Derecho. El Centro de Estudiantes de Derecho, claro. Que iban a fundar una editorial con distintos títulos vinculados en general a derecho, pero además con sociología. Sí, cuestiones políticas también de la cuestiones época, políticas, también, obviamente. Claro. Tiene que ver con una toma de posiciones políticas que había en la época también. Y el solcito ese que todavía anda ahí como logo de la Fundación de Cultura Universitaria. De la Fundación de Cultura, la de FSU, que es un solcito, ese solcito un solcito. Fue, claro, un plus que le hice al primer dibujo, porque no tenían, es decir, me propusieron. Si no tenían logo, nada, claro. No tenían logo, entonces digo, vamos a poner un logo también. Bueno, el sol ese, digamos, se ve que gustó, porque hasta el día de hoy sigue de alguna manera funcionando. Y mencionaste digamos, ahora después vamos a hablar de tu exposición, digamos, tu participación en la exposición de la máquina Felisberto, pero mencionaste Marcha. Vos ya habías publicado, digamos, como dibujante, como ilustrador, en otros diarios, como me decías, semanarios, como El Sol, por ejemplo, ¿no? Mi debut, así, digamos, es medio, ¿cómo te voy a decir? Medio raro, ¿no? Pero mi debut como dibujante así en semanario fue en Marcha, o sea, a través de un amigo, ahí está, en la Fundación de Cultura Universitaria. Y el solcito abajo. A través de un amigo que era periodista, que lo había conocido, que era Carlos Núñez, porque fallecido. Carlos Núñez. Digamos, Carlos Núñez, que en ese momento trabajaba en El País y trabajaba también como en Marcha. Y en determinado momento nos encontramos un par de veces a la semana, sí, y bueno, mirá, yo estoy haciendo, digamos, estoy yendo a la Escuela de Bellas Artes, me interesa dibujar, me interesó siempre más que exponer o decir quiero ser pintor. Tener un taller. Me interesó, claro, es decir, me interesó mucho siempre el trabajo en prensa. La comunicación más bien te interesaba, claro, ¿no? La comunicación. El trabajo en prensa, directa. pero no tampoco el trabajo en prensa vinculado
porque ya había de alguna manera una forma de ilustrar, de dibujar que era de alguna manera media clásica, o sea, era el caricaturista. A mí en general cuando salgo al interior me dicen, ¿sos, digamos, caricaturista? No, no soy caricaturista, digamos. Y lo primero que me llamaba la atención era que en los diarios habían dibujantes, o sea, y a mí me gustaba mucho el dibujar, y me parecía fascinante eso de que los dibujos salieran en un medio y después lo viera todo el país, o sea, sí, lo comentaran, claro, después claro. Entonces era la época en que estaba de dibujante, ya estaba consagrado, recontra consagrado, pelo duro, pero aparecían nuevos dibujantes, y para mí el referente más notable de ese momento, que todavía trabajaba en el diario Acción, era Sabat. Menchi Sabat. Menchi Sabat, que claro, sí. Pero, claro. Menchi Sabat tampoco no dibujó en algún momento en Marcha, ¿no? Claro, Ajá, sí. Digamos, pero sus primeros dibujos creo que en prensa, creo que apareció en Acción, y después trabajando en Acción mismo, creo que empezaron a aparecer dibujos en Marcha. En Marcha, sí. En Marcha también Pancho Graels estaba también, Pancho. No, pero eso fue posterior. Como, digamos, posterior. Digamos, Pancho Graels tiene que aparecer blanquito antes de, digamos... el dibujante oficial, digamos, de Marcha, cuando yo entré ya no era Pelo Duro, que había sido, o sea, estaba en ese momento Blanquito, que era dibujante de La Mañana, era el dibujante que hacía la caricatura política en La Mañana, y hacía la última página del Marcha. Y después de Blanquito recién aparece, digamos, Pancho. ¿Y esa última página que hacía en Marcha también eran dibujos, eran políticos, era ilustración? Claro, digamos, porque venía el antecedente de una página que por lo que recuerdo, una página que había sacado Julio Suárez, o sea que era una página entera. ¿Y vos después en Marcha qué hacías específicamente, digamos? Claro, el Marcha, ilustrabas los artículos. Claro, en Marcha a mí me proporcionaban material para ilustrar páginas donde no había imágenes, o que de alguna manera había que dar alguna imagen, y yo en ese momento me interesaba más ilustrar cosas que no tuvieran una tendencia a la caricatura, o sea, sino más bien que intentaba hacer otra cosa. Y ahora digo algo que lo he constatado a lo largo de toda mi carrera, que es bastante extensa, que si se ven dibujos míos a lo largo de 30, 40 años, digamos, son totalmente distintos. Claro, sí. Nunca me gustó encontrar una fórmula de hacer un cliché, de hacer dibujos, siempre... Y hoy mismo estoy tratando pero tu idea que también es no solamente por la evolución del artista, sino para adaptarte a cada artículo, a cada cosa, ¿o no? O sea, las dos cosas, ¿no? Pero también por una sensación de que el trabajo en sí tiene que evolucionar y tener distintas posibilidades, distintos puntos de vista, o sea, y bueno, eso es... No, y también te pregunto, porque no tendrá que ver también el tema de la comunicación, de tratar de comunicar, ser lo más directo, o sea, adaptarte al tema y no al revés. Pero lo que yo intento comunicar con el dibujo no es de pronto una comunicación puntual, sino una propuesta de que de alguna manera insinúe cosas, y de parte del que ve eso diga, ¿y esto qué quiso decir? Claro. O sea, no solamente por la intención de la imagen, sino por la manera como está hecha. O sea, y como me encanta el dibujo, soy un fanático del dibujo, bueno, creo que a los que más les atrae de pronto es a la gente que también están vinculadas de alguna manera a las artes visuales. Y decime, si yo te preguntara ahora digamos, en la actualidad del Uruguay, de los dibujantes que hay, caricaturistas,
bueno, digamos, no digamos solo caricaturista porque, Claro. digamos, es una Sí, cosa sí. más estricta, ¿no? Pero dibujantes, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Cuál te llama la atención? Claro, hay dos espacios, Ujú. digamos, estábamos hablando del dibujo de prensa, Sí, ¿no? sí, sí, del Claro, dibujo de pero el prensa. dibujo de prensa sufre lamentablemente una chique, Ujú. porque está muy privilegiada la imagen fotográfica, o Claro. sea, la imagen más imaginativa y todo Ujú. eso, digamos, ha pasado a un segundo plano, Mm. cosa que no ocurre en toda la prensa de todo el mundo, en otros medios. Entro en internet y veo que hay determinados Ujú. tipos de prensa que sigue Ujú. utilizando el Bueno, dibujo, aquí claro. hay un caso, me parece que es Búsqueda, por ejemplo, que privilegia más los dibujos muchas veces que las fotos, ¿no? Sí, 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 es una... Ese es un caso Claro, medio raro, digamos, ¿no? De que sí, en páginas cargadas poner un claro, dibujo, aunque claro, esos dibujos sean retratos de los claro, no, no, políticos no, que van a claro, salir en la sí, sí, foto, claro, pero bueno, pero claro. hay como una elección ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, es el polo opuesto de lo que para mí tendría que ser. O sea, es la, digamos, ahí es el exterminio del dibujo. Ah, el hecho de que haya solo retratos, digamos, o la mayor parte son retratos. Claro, las imágenes que hay son Ujú. retratos, pero además son retratos Muy muy, fieles, sí, sí, sí. muy fotográficos, son Ujú, como ujú, calcos ujú. de las caras, o Sí, a sea, veces yo igual claro. me he fijado porque digo en un momento lo leía mucho a Búsqueda que No, no, no estoy opinando, claro, no, pero hay como una claro, interpretación en los dibujos igual creo, ¿no? O sea, los mismos políticos yo los veía en distintos momentos y en otros momentos eran impecables, otros eran medio de prolijo, digamos, claro, hay puede ser, una claro. cosa muy subliminal, digo, pero que es el propio artista que está editorializando, Claro, digamos, ¿no? claro, puede ser, Me sí, claro. acuerdo de haber Sí, sí, visto sí, sí, una claro. serie de políticos que no necesariamente capaz que tenía que ver con una crítica, sino que bueno, pero ¿no? El tema de la coherencia o la incoherencia, Ahí está. pero bueno, estas son cuestiones mías, capaz que no. Sí, cada lector, cada uno de nosotros lee no solo la prensa, sino la realidad Claro, no, de pero digo, una por manera. ejemplo, cuando uno Y, ve dibujos tan específicos y tan fotográficos como decís vos, de repente ves una cara que está media más o menos hecha, y esto qué raro que es, ¿no? O no, no claro. tiene Sí, perfecto sí, sí, la claro. corbata. Y esto, y claro, después ves ese propolítico años después pintado de otra forma, en fin. Domingo Ferreira, te voy a pedir que aguardes un poco, vamos a la pausa y Muy después bien. seguimos conversando y ahí sí vamos a hablar bueno, de tu obra en el Museo Nacional de Artes Visuales, en la Máquina Felisberto, y bueno, y hablar también un poco capaz de Felisberto Hernández y de lo que pinte. Correcto. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos amigos conversando con el artista visual, con el ilustrador, no sé cómo te autodenominás, Domingo Ferreira, que obviamente te invitamos por la exposición La Máquina Felisberto, que está en el Museo Nacional de Artes Visuales, pero surgió el tema, hubo tener facetas como ilustrador, como diseñador de tapas, ahora una cosa que no dijimos, también de diseño gráfico, de armado de prensa, no sé cómo te definís, pero bueno, no importa, estamos Sí, más o no, menos. son varias tareas que a lo largo de mi periplo Ujú. profesional, digamos, han ido surgiendo y eran problemas que había que solucionar. Y bueno, eran tareas que asumíamos. Es decir, nosotros empezamos a trabajar, cuando digo nosotros, hablo en plural de una cantidad de gente. Ujú. El concepto de diseño gráfico, cuando nosotros empezamos a hacer tapas de libros, no existía. O sea, no, digamos, hacer tapa de libro era digamos, ponerle Sí, sí, algo. sí, 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 sí. que No tenga... sé si ha variado tanto. No, pienso que si algo se habrá evolucionado, pero Claro. yo conozco editoriales que bueno, No, no, claro, elegí este pero cuadro, sí, cual claro. querés, ese ya, Sí, sí, va, y era, punto. digamos, un problema de economía llevado al mango, Ujú. donde la tapa no tenía de pronto mucha... Que ver con eso. Claro. Vos me decías ahora fuera de micrófono, pero quiero rescatar algo para compartir con la audiencia, una frase media fuerte que es, este país, Uruguay, no tiene mucha cultura visual. No, creo que no, lamentablemente. Y digamos, para mí, una de las grandes virtudes
de las personas y de los países es reconocer lo que no tienen. Claro. Es decir, primer paso, saber qué es lo que no hay. No, creo que... ¿Y en qué lo ves, esa falta de cultura, digamos? De cultura visual hablo en términos de diseño gráfico. Con esto no estoy hablando de que yo sea, digamos, una autoridad para decir esto. No, simplemente son percepciones. Percepciones, o sea, exacto, claro, sí, perspectivas, digamos. Yo soy muy ávido lector y consulto materiales de diseño, entonces a través de internet, antes en la Biblioteca Nacional me acuerdo que había una colección de dos cuando recién empieza a aparecer el tema del diseño de alguna manera, empieza a aparecer a través de publicaciones como la Gebrauchsgrafik, que era una edición alemana donde se recopilaba material de diseño que nacía de el despegue que había tenido la necesidad de que el diseño visual se transformara de alguna manera en una profesión y en Europa, autónoma, digamos, claro, un saber autónomo, claro, como una disciplina, claro, digamos. Entonces empieza el trabajo de los suizos, el trabajo de los alemanes, pero sobre todo la escuela suiza, es decir, que de alguna manera genera una didáctica de comunicación visual. Pero en este tiempo, Mingo, estamos rodeados de diseño, ¿no? Nos rodea continuamente. Sí, Uno piensa en Internet, pero piensa en todos lados, ¿no? Estamos rodeados de excesos, estamos rodeados de imágenes. Estamos invadidos por imágenes. Si uno empieza a contar los logos que ve, claro, digamos, hay un exceso, hay una cosa que digamos que de alguna manera es una invasión, una invasión que entonces frente a ese exceso de imágenes, exceso de estímulos visuales, exceso de estímulos sonoros, digamos, genera todo un campo. Un campo que es un campo minado, o sea, digamos, moverse ahí, hay que ser budista. Sí, es muy difícil percibir algo cuando te bombardean de todos lados, claro, digamos, o degustarlo, definirlo. Claro. Hablamos... es todo un tema eso, ¿no? Cuando yo te hablaba fuera del micrófono, pero hablando de esto, de esa frase de que en Uruguay no tiene mucha cultura visual, yo te decía que una de las cosas que se ve en la cultura uruguaya, quizás, es la falta a veces de el erotismo o del humor, digamos, a nivel, digamos, como comunicación, ¿no? En otros países hay más, yo qué sé, picardía o más humorismo, y aquí tenemos esa cuestión de, por ejemplo, en la prensa también y en todos lados, pero vos no apuntabas por ahí, digamos, cuando decís poca cultura visual, digamos, ¿no? Sí, no, cuando digo que existe poca cultura visual y no le veo salida inmediata a eso, porque eso implica una conciencia que no parte de, digamos, sino es a través de las dirigencias culturales y políticas, o sea, un espacio que, claro, digamos, estamos de pronto muy con referencias inmediatas que son mucho más urgentes, digamos, pero lo visual es comunicación, o sea, y bueno, y como forma de comunicación, evidentemente, es evidente que también a nivel global el mundo todo, el planeta todo está invadido de ese virus, de ese virus de imágenes, o sea, estamos viviendo una cultura imágenes, digamos, poco sutiles, quiere decir, para comunicar, por ejemplo. Una inundación. ¿Viste? Y no para provocar reflexión, no para pensar, ¿no? ¿Viste la inundación de agua en Sarandí del G todos estos días? Bueno, sí. estamos a nivel de cultura visual, estamos exactamente igual. Estamos flotando en botecitos. Bueno, eso me lleva a Felisberto, entonces. Felisberto y la casa inundada, entonces. Porque si no, se nos termina el tiempo. Felisberto, la casa inundada, te mencionaba esto porque es uno de los temas que más se vio en esta muestra, claro. ¿No? Todos. Sí. En tu caso, ¿cómo abordaste el tema de Felisberto? Digamos, ¿cómo hiciste para claro. Encarar el... En mi caso, yo abordé el tema de Felisberto como una especie de
de poéticas, una poética visual frente a la poética de un texto. O sea, y me dejé guiar por lo que surgió a partir de un trabajo que me costó mucho, y que lo que salió fue eso, que lo que se está viendo en el museo, que es que en definitiva, digamos, no traté de interpretarlo a Feliberto, sino de sentir, acercar mi poética o sea, lo que siento que propone la poética de Felisberto a través de las herramientas que tiene mi poética visual, si es que existe. Entonces, hasta donde existe está expuesta. De la misma manera que ¿Y te referís en algún libro en particular o no, tu lectura? Justamente justamente no. No me estoy refiriendo a ningún libro en particular ni a ninguna escena en particular, sino a una atmósfera que como artista visual trato de captar, que es lo que estoy tratando de hacer en casi todo. Cuando elaboro un trabajo en este momento, es dejarme llevar por una, ¿cómo te voy a decir? Por una energía que de alguna manera es intuitiva, ¿no? O sea, no sé, digamos, a dónde voy a parar, es decir, pero guiándome también por... Y vos cuando decís que con tu propia poética visual, ¿pensás en términos de hacer algo abstracto, de que vas hacia lo abstracto, o pensás que en términos que vas a usar, digamos, un poco más de dibujo o de figurativismo? No, digamos, a mí ¿O no pensás en esos términos? Claro, no, pienso en términos justamente de que son muy difíciles de definir, porque que tienen que ver con cuando existe un espacio poético, vos estás abriendo puertas hacia lo desconocido. Hacia percepciones hacia lo desconocido, sin duda. Sí. A información desconocida. A un espacio de la sensibilidad que no es la habitual. No es el habitual, con el cual no nos manejamos habitualmente, de acuerdo. Entonces, es como un acto de riesgo, y con el cual hay que tener mucho cuidado, y que es de pronto mucho más intenso que la generación de fronteras de un lado. Esto es así, esto es esto. Claro, y por eso cuando yo hablo de la fotografía le quita misterio a la realidad. O sea, claro, es muy evidente lo que, o sea, lo que está mostrando es como decir, digamos, sacame la fotografía de un huevo, y claro, sacar la fotografía de un huevo quedas, pero poner un huevo pintado por Magritte. Magritte te pinta el huevo y te da un aura el misterio del huevo. Sin duda, una aura de misterio. Aparte, digamos, te entiendo en el sentido de que no hay fronteras o tan definidas en cuanto a figurativo. Claro, y para mí lo más importante en el arte está en esa deriva donde se destruye la frontera y aparece un territorio que es tierra. Y en esa deriva que va intuitiva, digamos, no es algo que se pueda hacer, bueno, o que en tu caso se haga, digamos, desde el punto de vista de la razón. Que digo, no, lejos de la razón. Que esto es muy habitual en los artistas visuales. Yo comentaba que a nivel de los escritores cuesta pensar en hacer algo lejos de la razón, por ejemplo. Total. Pero los artistas visuales lo tienen No, yo creo más en los espacios que se alejan de la razón, no de la locura. Y pregunta, eso no implica, al avanzar con la intuición o con tu poética, tampoco implica ir a ciegas. No, es un descubrimiento de uno mismo también. O sea, digamos, de pronto te encontrás de uno mismo, no en un sentido así trascendente, digo, me encontré... miren qué tipo soy, o sea, sino de uno mismo interiormente, o sea, digamos, los materiales juegan, o sea, y de pronto uno se encuentra con que lo que está haciendo hay un registro muy fiel de algo interior que no puede traducirse en palabras. Sin duda. Es decir, la materia se puede traducir en eso. La materia dicta, el material dicta también. Claro. Y si a ver si te entiendo bien, digamos, sería tratar de reflejar
hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda el misterio que genera la lectura de Felisberto, por pero ejemplo. menos mal que no puede reflejarse todo. O sea, y lo más importante es lo que termina no siendo reflejado. Sí, sí, qué difícil. No, ¿qué va a ser difícil? Es maravilloso. Claro. Digamos, es interminable, es porque interminable, es una aproximación. Claro. No, y el hecho, digamos, de que la poesía en este no caso... No creas que has descubierto América. No, en la poesía... No estoy refiriendo a ti. Recién empieza el continente. Claro, recién empieza digamos, o sea, son ¿cómo se dice? Umbrales que vas atravesando, ¿no? Son umbrales como de percepción, por eso la pregunta mía era si ibas a ciegas. Yo creo que en determinado momento no vas a ciegas porque, digamos, vas guiado por otra... ¿A ciegas? Claro, porque es una metáfora de que lo que uno ve es lo cierto, pero uno ve o siente y también sentir es una forma de ver, o sea, pero sentir no en el sentido de superficial. Sino emotivo, digamos. Emotivo, claro. Sí. Que todo un poco cierra para esta semana, porque me quedé pensando, ¿cuándo fue? El martes estuvo aquí Pablo Casacuberta, que él enfocó todo, digamos, desde el punto de vista del sistema nervioso y lo neurálgico, y él lo que decía es que no se puede definir que aquí está el cerebro, aquí está la conciencia, ¿no? Que cuando uno pinta o escribe con todo el cuerpo, ¿no? Con todo el cuerpo. Y de última lo que estamos diciendo es eso, es buscar umbrales de percepción que no se pueden traducir en palabras, ¿no? ¿no? Sí, son eso que uno encuentra en todas las formas del arte, que es una búsqueda de un, comillas o sin comillas, misterio. Es decir, que se intenta... y que eso resuene, digamos, en el espectador, ¿no? Pero el objetivo del arte estaría bien si no se cumple, si resuena en el espectador, ¿no? O sea, crear esa atención a algo que no es el mediodía del día. Que no es el 2 más 2, 4. Claro. Sino que es el 2 más 2, 5. No es, claro, 5, 10 o 20. Cuando en diseño gráfico, por ejemplo, estudiábamos algunos problemas de, digamos, esto está bien o está mal. Digamos, para un problema de diseño gráfico hay no una respuesta, hay 1000 respuestas, 1.000.000 de respuestas. O sea, y están todas bien. O sea, no, es decir, no, es uno de esos defectos de nuestra cultura dualista, donde o estoy equivocado o tengo razón. Claro. No existe eso. Domingo Ferreira, un placer hablar con usted, la verdad que muy interesante la charla, y aparte me quedé pensando en cosas que, digo, uno le resuena, que se dijeron acá el martes, el miércoles. Está bueno esto de hablar con artistas visuales. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Igualmente a ustedes. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, ahora en el tercer bloque de La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a Alicia Pérez. ¿Cómo andas, Alicia? ¿Cómo va, Pablo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. Alicia Pérez, coordinadora de Fundación Unión. Te llamamos, Alicia, para que nos comentes Fundación Unión, donde está ocurriendo la exposición de caricaturas en torno a Felisberto y en torno a esto que se ha dado a llamar La Máquina Felisberto. Mañana, Alicia, va a haber una mesa redonda que nos gustaría que nos comentaras cómo es esto. Obviamente esto va a ocurrir en Fundación Unión, mañana viernes 19 a las 19 horas. Ahí está. Bueno, esto sucede en el marco de La Máquina Felisberto. La idea era generar a partir de esta dimensión, digamos, que estamos abordando en Fundación Unión junto con Fundación Felisberto Hernández, distintos aspectos de lo que fue Felisberto Hernández, de su actividad, de su impacto. Y bueno, y el impacto está claro en la obra, en el proyecto Felisberto, esta obra teatral de Mariana Perkovich. Y bueno, mañana los tendremos a Mariana Perkovich, a Paula Villalba, que es la directora de arte, y a Gabriel Calderón, que es uno de los guionistas de la Compañía de Artes Escénicas Complot. Y bueno, mañana estarán disertando sobre lo que fue Proyecto Felisberto,
sobre todo el proceso de construcción y de traducción del mundo literario felisbertiano, llevado bueno a las artes escénicas y a esta propuesta puntual. Esto es una charla abierta, con entrada, como todo, entrada libre ahí en Fundación Unión, ¿no? Es libre, gratuita, en fin, la idea es también tener una instancia de interacción con el público. Sabemos que bueno, que no todos tuvimos la suerte de asistir, de acceder a los ingresos para ver esta obra, que ojalá vuelva a reeditarse y podamos verlos todos. Pero de alguna forma está bueno también escuchar a Mariana Perkovich, a Paula Villalba y Gabriel Calderón, ver cómo abordaron ellos este mundo de Felisberto y cómo se plantearon, bueno, llevarlo al teatro o por lo menos tratar de hacer participar a la gente en esos cuentos de Felisberto. Exacto, que eso es, creo que lo que le da la singularidad, ¿no? Que es una propuesta que se sale de las normas, ¿no? Cómo está pensada, digamos, el protagonismo que tiene el espectador, ¿no? Los que van a ver la obra y bueno, y todas las posibilidades que ofrece. Es maravilloso y creo que va a ser muy interesante escuchar bueno, cómo se gestó esto, ¿no? De alguna forma también, yo te decía, es otro abordaje para aquellos que fueron al Museo Nacional de Artes Visuales o para que quieran ir a esta máquina Felisberto, la máquina Felisberto, que en principio eran estos artistas visuales en torno al mundo mágico, de narrativo, de Felisberto Hernández, poético sobre todo. Exacto. Pero es en torno al teatro y también hay como una especie de no sé si de anzuelo o de carnada, porque va a haber antes de la mesa redonda va a haber una pequeña obra de teatro. Exacto. Sí, esa es como, digamos, está bien lo de carnada, ¿no? Queremos agarrar un poco desprevenidos al público, pero ya lo estamos contando hace rato. Karina Viasco, actriz, hará un pequeño número, en realidad es una dramatización del prólogo de Libro sin tapas, y bueno, será un poco el golpe de efecto que dará también el tono a la velada. Y de alguna forma es el marco también para esta charla en el cual se va a tratar de hablar de este mundo que no es tan fácil digamos, es fácil de disfrutar, creo yo, el mundo de Felisberto Hernández, pero no es tan fácil de hablar de él, me parece, sin caer, digamos, en la teoría o sin caer en cierta literatosis, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí, es un poco la idea escapar a eso, ¿no? Porque la maravilla de tener estas oportunidades son justamente hacerlo lo más accesible posible y que sea algo que invite, ¿no? Invite a leer a Felisberto, a meterse en ese mundo que es tan increíble. Sin duda, yo creo que como todo gran homenaje a un escritor, en el fondo todos todo apunta a lo mismo, ¿no? A que vaya gente, de alguna forma perciba intuitivamente, sensiblemente, en el caso de esta pequeña dramatización de Karina, obviamente se apunta a eso, en el caso del proyecto Felisberto también se apuntaba a eso, de tratar de emocionar, y todo esto para que la gente lea o vuelva a leer a Felisberto Hernández bajo otra mirada. Exactamente, sí, es la idea, y creo que desde el inicio se habló de que esta propuesta, Proyecto Felisberto en general, con todas sus aristas, generara eso. O sea, creo que con eso ya estaríamos más que contentos, ¿no? Sin duda. Que pudiéramos generar esa inquietud de abordar a este escritor por primera vez o para los que no lo conocen, y para revisitarlo, ¿no? Es pero abordarlo desde el punto de vista, digamos, de ese universo mágico, de ese universo sensible, de ese universo poético que tiene Felisberto, y obviamente yo supongo que la charla con Mariana Perkovich, Pablo Villalba y Gabriel Calderón, más bien, a pesar de que supongo también será práctica en cómo se plantearon el proyecto, ellos yo creo que están incluso yendo por los barrios a conversar a la gente sobre este proyecto. De alguna forma es de ver cómo artistas hacen arte a partir del arte de Felisberto, ¿no? Exacto.
exacto. Cómo impacta la obra de Felisberto y genera otra obra, ¿no? Claro. Tan singular. Ya sabemos que bueno que fue una propuesta muy exitosa. Yo personalmente no me encontré con nadie que la haya visto que no me haya dicho. Sí, lo mismo también. Realmente, Yo no la vi, pero digo, fue todo el mundo fue unánime en cuanto a que fue algo un poco alucinante, digamos, sí, ¿no? Una sí, experiencia sí, alucinante. sí, aparte el otro día hablaba con una escritora que va a presentar un libro en la fundación y me decía, yo soy tan fanática que fui 3 veces. Ah, mirá. Y claro, dice, claro, pero en cada instancia se vivió una experiencia diferente, porque era distinto el periplo que hacía, ¿no? Claro, porque eran aparentemente, bueno, los espectadores iban como eligiendo los cuentos y se iban representando los cuentos que ellos eligieran, en algo medio interactivo. Claro, son 4 habitaciones, 4 escenarios y ahí transcurre 4 cuentos distintos, ¿no? Están pasando cosas diferentes, entonces necesariamente la experiencia no se repite, ¿no? Y eso es alucinante, digo, como experiencia, como espectador, estar ahí no es la clásica plataforma de teatro, ¿no? No, claro, incluso ellos iban caminando, en fin, una serie de cosas. Está hecha la invitación mañana viernes a las 19 horas, esta charla en torno al teatro y Felisberto, o Felisberto en el teatro, con Mariana Perkovich, Paula Villalba y Gabriel Calderón, y más el bonus track de la adaptación dramática de Karina Viasco a este prólogo del libro Sin Tapas, un texto muy también extraño, pero que también tiene que ver con Felisberto. Yo me quedé pensando, porque es un texto temprano de Felisberto, y también incluye el tema de que las personas pueden tener como una cuerda, pueden ser como muñecos, a eso que aparece en las hortensias, y eso que de alguna forma Roberto Chavarra me dijo que lo llevó a plantear que este homenaje se llamara La Máquina Felisberto. Claro, sí, de ahí surge, exactamente. Sí, realmente creo que es una propuesta que vale la pena, así que los esperamos con todo el entusiasmo. Obviamente esto es una digamos una gestión muy efectiva de la Fundación Felisberto Hernández, que siempre... sin duda, Walter Diconca, la Fundación de Felisberto Hernández, esta Fundación Unión, está La Máquina de Pensar. Nosotros en realidad, Alicia, para entusiasmar a la gente tendríamos que estar haciendo algo artístico y no estar, por ejemplo, tendríamos que estar actuando, haciendo algo, en fin, pero bueno, como no me da a mí, sino, digamos, como difundiendo acá, lo que queremos es invitar a algo que es algo maravilloso de Uruguay, que sea gratuito también, que sea entrada libre a las 19 horas frente a la Plaza Independencia. A veces no nos damos cuenta. No, es increíble, que uno pueda ver un pequeño número teatral, que pueda hablar con los artistas, es un lujo que vale la pena destacarnos, a veces nos olvidamos, y nada, espero que se llene Fundación Unión mañana. Yo desgraciadamente no voy a poder estar, voy a estar en Fray Bentos, me tengo que ir para el encuentro de poesía, pero nada, te mando un abrazo, aquí el apoyo de siempre, y esperemos estar en la vuelta, ¿no? Fenómeno, un abrazo grande y esperamos a todos mañana. Muy bien, Alicia Pérez de Fundación Unión. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar por el día de hoy y por la semana de hoy. Le dedicamos a los artistas visuales en La Máquina Felisberto. A partir del lunes a las 20 horas estaremos aquí en Radio Uruguay. Que pasen muy, pero muy bien feliz fin de semana. Miren lo que les digo.